En el corazón dorado del palacio de Saram, el jeque billonario Rashad al-Khoury permanecía erguido, imperturbable, aunque dentro de su pecho palpitaba una tormenta de incertidumbre. Aquel hombre, famoso por su éxito implacable en los negocios y su coraza infranqueable ante cualquier atisbo de amor, estaba a punto de experimentar lo impensado. Una sirvienta humilde rompería ese muro en apenas un minuto. La opulencia del palacio contrastaba abruptamente con la sencillez de aquel rostro que llamaba su atención. Una mujer de manos ásperas por el trabajo constante, de mirada intensa y desafiante, que recorría los pasillos con una seguridad que no encajaba en su modesta vestimenta. En el aire flotaban aromas de jazmín mezclados con el sutil olor a incienso. El reflejo dorado de los candelabros hacía brillar cada joya que adornaba. Tanto al jeque como el lujo que lo rodeaba, pero era aquella mujer quien desafiaba ese brillo con su propia luz inexplicable. 20 expertos habían intentado sin éxito llamar la atención del jeque, ejerciendo sofisticadas estrategias, desde discursos calculados hasta regalos extravagantes, sin lograr quebrar su indiferencia. Él, acostumbrado a dominar con frialdad y control, sentía por primera vez cómo algo en su interior se agitaba. Entonces, su mirada se cruzó con la de la sirvienta. Fue un instante breve, un choque eléctrico entre la arrogancia del poder y la fortaleza silenciosa de la que parecía poseer un secreto. Ella no temió su intensidad. Al contrario, la enfrentó con un destello de desafío y curiosidad que lo desconcertó. Rashad bajó ligeramente la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta que no reconocía. «¿Quién? ¿Es tú?», murmuró casi para sí, como si la voz saliera de un lugar profundo y desconocido. «¿Cómo has logrado lo que nadie pudo?». Ella no respondió con palabras, sino con una sonrisa enigmática que ocultaba más de lo que mostraba. Su pasado, cargado de misterios, la fortalecía contra un mundo que parecía querer aplastarla, pero que ahora la colocaba justo ante el hombre más poderoso que había conocido. Aunque solo transcurrió un minuto desde el primer encuentro, ese instante removió con furia los cimientos del corazón del jeque. Dentro suyo luchaban el orgullo que siempre lo había protegido y el deseo inesperado que ella despertaba. La tensión en el aire se volvió palpable. En el vasto salón, el sonido de las fuentes y el silencio pesado parecían testigos mudos de ese duelo. Invisible, Rashad recordó las palabras de sus consejeros que lo instaban a mantener las distancias, a no caer en distracciones que pudieran poner en peligro su reino impenetrable. Pero sus ojos, ahora fijos en la figura de la humilde sirvienta, traicionaban un anhelo que se negaba a reconocer. Justo cuando creía haber encontrado a alguien capaz de derretir su coraza impenetrable, un susurro del pasado de la sirvienta comenzó a envolverla en sombras. Un secreto oscuro y prohibido asomaba lentamente, amenazando con destruir no solo la incipiente conexión, sino toda la vida del jeque billonario. Antes de que la verdad emergiera, antes de que sus destinos quedaran inexorablemente entrelazados, una orden resonó en el palacio: que nadie se acerque a ella sin autorización. El desafío apenas comenzaba, antes de que se desvele el próximo secreto de este emirato. Asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos están por escribirse, y no quiero que te pierdas ni un solo instante. Deja tu like si el corazón de este jeque billonario ya te ha intrigado. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad sigues esta saga y qué sorpresa crees que nos espera? Tu pasión por estos dramas es la fuerza que nos impulsa a continuar.
Gracias por estar aquí. La orden resonó con una gravedad que heló la sangre en las venas de la sirvienta. 2 guardias reforzaron su vigilancia, mientras al palacio volvía el rumor sordo de intrigas y susurros ocultos. Rashad al-Khuri, el jeque billonario, permanecía inmóvil casi como una estatua, pero dentro de su pecho, la tormenta desatada se convertía en un huracán imparable. Aquella simple mujer que con solo una mirada había quebrado su coraza, ahora estaba rodeada de una sombra que ni siquiera él podía ignorar. Los pasillos de Saram, bañados por la luz mortecina de los arañones de cristal, parecían envolverlos en un laberinto de secretos. La sirvienta, cuyo nombre Rashad aún no pronunciaba en voz alta, porque temía que decirlo en alto le quitara algo de su poder hechizante, caminaba con una dignidad que desmentía su posición. Sus ojos, oscuros y profundos como un pozo sin fin, destellaban determinación, aunque el peso del pasado parecía oprimir cada paso que daba. Aquella noche, Rashad no podía quitarla de su mente. En su cuarto, la opulencia lo rodeaba como una jaula dorada, pero su alma gritaba por la sencillez y la verdad que veía en ella. Se recostó en la seda negra que cubría su cama, pero ni el lujo ni la distancia mitigaban el tumulto interior. ¿Quién era aquella mujer que osaba desafiar su mundo tan cerrado? ¿Qué secretos ocultaba bajo aquella apariencia humilde? En la cocina, la sirvienta soportaba las miradas inquisitivas de las otras empleadas. Sabían que algo había cambiado, que el jeque ya no era el mismo cuando ella andaba cerca. Murmuraban entre dientes, mezquinando un halo de envidia y admiración, pero ella solo pensaba en un nombre que no podía revelarse aún, en una sombra más oscura que la podía alcanzar, y en un destino que se entrelazaba inexorablemente con el del hombre que reinaba en Saram. Al día siguiente, Rashad convocó a sus consejeros más cercanos. Sus rostros reflejaban preocupación y respeto, conscientes de que algo fuera de lo común consumía al jeque. «¿Quién es esa mujer?», preguntó Rashad, su voz un susurro cargado de algo que apenas lograba controlar. «¿Por qué ha estremecido hasta mis muros más seguros?». Los consejeros intercambiaron miradas cautelosas. Sabían que la respuesta podía cambiar el equilibrio de poder que Rashad había construido con tanto esfuerzo. Uno de ellos, con voz medida, habló. «Se dice que proviene de un linaje caído, marcado por una tragedia que aún pesa en las arenas del desierto. Un secreto que podría destruir la reputación del palacio si emergiera». Rashad cerró los ojos un instante, recordando imágenes vagas que le llegaban como fragmentos. Un nombre prohibido, susurros apagados por el viento, y un amor que se había convertido en la más amarga de las cadenas. El malestar en su interior se convirtió en una necesidad urgente. Debía conocer la verdad, aunque eso significara desenterrar sombras que preferiría olvidar. Esa misma tarde, el jeque bajó a la cocina disfrazado de simple visitante, un acto inusual que sacudió a todos. La sirvienta levantó la vista al escuchar sus pasos, y por un breve momento, la quietud que los envolvía pareció congelar el tiempo. Sus ojos se encontraron, y en ellos flotaba una mezcla de miedo, desafío y algo más profundo aún. Un vínculo invisible que se forjaba en el silencio. Rashad habló con voz baja, casi un roce. «Necesito que me cuentes todo, sin mentiras, sin escondites». Ella guardó silencio, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que revelar su verdad podría ser su condena o su liberación. «No puedo», murmuró finalmente. «Hay fuerzas que no entienden el valor de la lealtad y la verdad. Pero tú tienes el poder de cambiarlo». En ese instante, una sombra se deslizó por el pasillo, un mensajero con un pergamino sellado.
La tensión se disolvió momentáneamente, pero al abrir la carta, el rostro de Rashad se tornó grave. Un antiguo enemigo, escondido entre las dunas, había vuelto a moverse. La carta contenía una amenaza velada contra el palacio y, más alarmante aún, mencionaba a la sirvienta como pieza clave en un oscuro juego que no habían previsto. Rashad la miró con una mezcla de temor y determinación renovada. Ahora, más que nunca, esa mujer era un enigma que debía proteger o destruir para salvar lo que había construido. El sol comenzaba a ocultarse tras las torres del palacio, tiñendo de rojo las paredes centenarias. La sirvienta, mirando hacia el horizonte, sintió cómo su pasado y futuro estaban a punto de colisionar con la vida del jeque. Era un choque de mundos, donde ni la riqueza ni la pobreza podrían salvarlos. Solo la verdad oculta, bajo capas de silencio, pero un secreto guardado durante años, estaba a punto de venir a la luz, y con él, una revelación que podría cambiarlo todo. Fue en ese momento cuando una figura emergió desde las sombras del salón principal. Una mujer vestida con brocados finos, ojos fríos y sonrisa afilada. —¿Creías que el juego será tan simple? —susurró, dirigiéndose a Rashad con una voz que mezclaba veneno y promesa. El jeque billonario Al-Khoury apretó la mandíbula, entendiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que para salvar su imperio y quizás su corazón, debía primero descubrir quién estaba realmente detrás de aquella amenaza y qué precio estaría dispuesto a pagar. El aire se espesó con un presagio oscuro, mientras en el corazón del palacio, el juego de poder y amor tejía su próxima cruel trama. La figura de la mujer vestida con brocados finos desapareció tan rápido como había surgido, dejando atrás un eco frío que atravesó cada rincón del palacio. Rashad sintió como un frío helado se posaba sobre su piel, pero su mirada seguía firme, clavada en el horizonte donde se ocultaba el sol tras las torres milenarias. El palacio de Saram, que alguna vez parecía un refugio invencible, ahora se convertía en una jaula donde las sombras se multiplicaban. Esa noche, cuando el silencio reinaba y solo los susurros de las fuentes podían escucharse, Rashad daba vueltas en su alcoba, incapaz de encontrar tranquilidad. La opulencia que lo rodeaba parecía pesar más que nunca. El suave brillo de los candelabros y la piel de seda bajo sus dedos no lograban acallar el torbellino de emociones que ella había despertado. Pensaba en la sirvienta, en sus ojos oscuros que atrapaban la luz con una intensidad que él no comprendía, en la forma en que desafiaba su poder sin una palabra, en la sonrisa misteriosa que escondía más secretos de los que él podía imaginar. Rashad se sorprendía a sí mismo deseando conocer su historia, esa verdad oculta que la hacía tan invulnerable y a la vez tan frágil. A la mañana siguiente, el palacio despertó con una atmósfera densa. Los pasillos, habitualmente llenos de murmullos controlados, ahora vibraban con rumores y miradas furtivas. La sirvienta sentía el peso de los ojos de las empleadas, mezclados con una mezcla de miedo, envidia y una pizca de admiración silenciosa. Ella mantenía la cabeza alta, pero su corazón vibraba con una angustia oculta. Un susurro llegó hasta sus oídos, tan claro como una daga afilada en la penumbra. «Te vigilan». La voz era escasa, pero suficiente para acelerar su pulso y acelerar cada latido, recordándole que cada paso que daba quedaba marcado bajo la sombra invisible del pasado que había intentado dejar atrás. Mientras tanto, Rashad convocó a su consejero más fiel en la sala de mapas del palacio, donde el olor del incienso se mezclaba con el polvo antiguo de papiros y pergaminos. La luz mortecina derramaba sombras que parecían jugar sobre las paredes, casi como si el palacio mismo conspirase.
Debe descubrirse qué hay tras ese rostro, dijo Rashad con voz áspera. No puedo permitir que un misterio se inserte así en los cimientos de mi reino. Su consejero asintió, sus ojos buscando en la penumbra la respuesta que ambos evitaban nombrar abiertamente. Hay quien dice que ella carga una antigua maldición, murmuró con cautela. Un secreto que provocó la caída de su linaje, la expulsión de sus tierras y la desgracia de quienes la siguieron. Si ese pasado emerge, podría sacudir los cimientos mismos del emirato. Rashad apretó los puños. Ese susurro antiguo resonaba con fuerza en su memoria. Había cosas que el poder del oro no podía comprar ni borrar. Cuando la sirvienta regresó a la cocina para cumplir con su labor, la habitación se transformó en un campo de batalla silencioso. Las miradas de las demás se clavaban en ella con dudas no expresadas, y la tensión se volvía casi tangible. Sin embargo, una chispa de determinación brillaba en su mirada, inquebrantable. Fue entonces cuando Rashad, camuflado bajo una túnica sencilla, entró sin previo aviso. La presencia del jeque billonario en ese espacio tan humilde produjo un movimiento imperceptible, pero irreversible. Ella alzó la vista, sorprendida, encontrando en sus ojos aquella mezcla de tormenta y calma que ya no podía evitar desarmarla. «Hay algo que necesitas contarme», susurró él, con una urgencia que le hacía temblar la voz. «No quiero mentiras, ni medias verdades, solo la verdad, por dura». Que sea. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Los segundos parecían dilatarse, como si el tiempo mismo hubiera perdido su ritmo dentro de ese pequeño espacio. «No puedo aún», murmuró ella con voz quebrada. «No mientras haya quienes buscan destruir lo que podrían hacer entre nosotros. Pero una cosa debes saber. Mi lealtad no es un juego. No puedo permitir que el miedo decida mi destino». Aquella frase caló hondo en Rashad, despertando en él una mezcla de respeto y vulnerabilidad inesperada. Era primera vez que escuchaba a alguien enfrentarlo con tal valentía y a la vez con una frágil esperanza. Antes de que la conversación pudiera avanzar más, un golpe seco resonó en la puerta. Un mensajero pálido y sudoroso entregó un pergamino sellado. El rostro de Rashad se tornó grave. Al leerlo, mientras sus ojos recorrían cada línea con atención aguda, la carta contenía una amenaza velada, señalando que antiguos enemigos se movían nuevamente en las arenas del desierto. Lo más alarmante era que mencionaban a la sirvienta como pieza clave en un complot oscuro, alguien que podía desatar una cadena de consecuencias inesperadas. Rashad levantó la mirada, y en sus ojos centelló una determinación renovada. Su mundo tambaleaba, pero no estaba dispuesto a caer sin luchar. Esa noche, la sirvienta miraba hacia la ventana de su modesta habitación, la luna bañando su rostro con una luz fría. Sentía el peso insostenible de un pasado que la perseguía, las amenazas que la acechaban y el vínculo incipiente con el hombre más poderoso de Saram. Sin saberlo, ambos caminaban hacia un destino donde el amor y el peligro se entrelazaban con un hilo tan fino como letal. Una sombra se movió por el corredor exterior, observándolos desde la oscuridad. Sus ojos brillaron con un frío abandono, mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. «El juego apenas ha comenzado», susurró la voz en la noche, llevando consigo una promesa de caos y revelaciones que podrían destruirlo todo. La noche parecía haberse vuelto un velo espeso que envolvía cada rincón del palacio de Saram, ocultando las sombras que se movían con sigilo entre columnas de mármol y cortinas de seda. Rashad al-Khoury, el jeque billonario, permanecía en sus aposentos,
observando sin ver. La copa de cristal entre sus dedos temblaba ante la vorágine de pensamientos que azotaban su mente. Su corazón, hasta ahora prisionero de un orden implacable, latía con una fuerza desconocida cuando recordaba la mirada desafiante de aquella sirvienta. Era un fuego extraño, difícil de controlar, y que traía consigo la certeza de que nada volvería a ser igual. Aquella mujer que apenas conocía estaba transformando su mundo con silencios y secretos. La luna, alta y brillante, colaba su luz plateada a través de los ventanales, dibujando arabescos de sombra y luz sobre las alfombras persas. El perfume de jazmín y mirra impregnaba el aire, mezclándose con el sudor frío que le escurría por la nuca. Rashad apretó los puños con fuerza, como si pudiera retener en ellos el volcán de emociones que amenazaba con estallar. Un golpe seco llamó a la puerta. Sin esperar permiso, la sirvienta en persona entró con paso decidido. Sus ropas simples contrastaban con la magnificencia del salón, pero su porte era indómito. Rashad no apartó la mirada, sintiendo de nuevo ese nudo que no sabía llamar. «He querido evitar esto», comenzó ella, con voz firme, pero cargada de una tristeza retraída. «Pero las piezas de este juego no me dejan margen para seguir ocultando». Sus ojos oscuros se clavaron en los del jeque, enviándole un mensaje sin palabras. Él se levantó pesadamente, dejando la copa intacta sobre la mesa de mármol. La distancia entre ellos se redujo, pero cada centímetro que los separaba parecía pesar una eternidad. «Habla, dime lo que me estás ocultando», ordenó Rashad, sin poder esconder la urgencia en su voz. Ella respiró hondo y bajó la vista por un instante, antes de revelar la verdad que temía destapar. «Mi familia fue destruida por aquellos a quienes ahora llamamos aliados. Mi sangre lleva la maldición de traiciones antiguas y promesas rotas. Vine a este palacio para esconderme, para sobrevivir, no para enamorarme. Y sin embargo, aquí estamos, arriesgándolo todo». El silencio que siguió fue sólido y helado. Rashad sintió como cada palabra calaba, dejando heridas que sangraban en su alma. Comprendía que aquella mujer no solo era un enigma, sino una tormenta dispuesta a arrasar con todo lo que construyó. Un ruido discordante irrumpió la tensión, pasos apresurados en el corredor y un grito ahogado. La puerta se abrió de golpe y un guardia, pálido y tembloroso, irrumpió en la estancia. «Hay noticias urgentes», dijo con voz entrecortada. «Un mensajero ha llegado con información sobre los movimientos de nuestros enemigos». Y la sirvienta. Su nombre ha sido pronunciado en susurros entre las caravanas y las caravanas del desierto. Una sombra cruzó por el rostro de Rashad. Sus ojos, ahora fieros, buscaban refugio en la figura de aquella mujer que se mantenía firme, aunque la alarma era evidente en su semblante. «¿Qué quieren de mí?», preguntó ella, casi sin voz. «No lo sé», respondió Rashad con un nudo en la garganta, «pero protegeré este palacio. Y a ti, cueste lo que cueste». El mensajero fue conducido al salón donde se desplegó un mapa antiguo, marcado con rutas y símbolos en tinta negra que parecían predecir un desastre. El eco de antiguas rivalidades resonaba en cada línea trazada, y una amenaza inminente se cernía sobre Saram. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, las conspiraciones se tejían con mayor velocidad. La mujer de brocados finos, que hasta ahora había permanecido oculta en la penumbra, susurró en voz baja a un confidente. «El jeque siente debilidad por esa sirvienta. Usarlo a nuestro favor, antes de que el sol caiga por completo». En la cocina, la sirvienta se preparaba para continuar con sus labores,
pero cada sonido, cada sombra le recordaba la fragilidad de su posición. Sin embargo, en su corazón latía una determinación férrea. No sería una pieza más en el juego que amenazaba con destruirlos a todos. Horas más tarde, ya en la intimidad de su alcoba, Rashad cerró los ojos y recordó la fragilidad que había entre ellos, una mezcla de poder y vulnerabilidad que los unía sin palabra alguna. Sabía que, para protegerla, tendría que enfrentar demonios que creía enterrados. Un mensaje cifrado apareció en sus manos. Las letras, cultivadas con cuidado por sus enemigos, anunciaban que las antiguas guerras habían regresado, y que la sirvienta solo era el inicio de una conspiración mucho más oscura. El viento frío de la noche entró por la ventana, trayendo consigo el murmullo profundo de un destino inexorable. Y en la última sala del palacio, donde lámparas de oro relucían y cortinas de terciopelo negro ondeaban, una figura observaba en silencio, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Que comiencen los verdaderos juegos», musitó, mientras sus ojos destellaban con un fuego implacable. «Esta guerra por el corazón del jeque y su reino será más brutal de lo que imagina». El eco de esa promesa llenó el aire y selló el destino de ambos. Amantes atrapados entre la luz cegadora del poder y las sombras amenazantes del pasado. La noche se había espesado como un velo negro sobre el palacio de Sarram, donde las sombras se alargaban y serpenteaban, ocultando secretos que aún no estaban preparados para ser desvelados. En sus aposentos, Rashad al-Khuri permanecía inmóvil, aunque en su interior un torrente de emociones lo desgarraba con intensidad desconocida. Las últimas revelaciones sobre la sirvienta habían removido un mundo que creía sólido y controlado. Sus puños apretados contra la fría madera de la mesa reflejaban una lucha interna. El jeque billonario, siempre acostumbrado a dominar y dictar su voluntad, sentía cómo la vulnerabilidad se colaba por las grietas de su armadura. Aquella mujer humilde, con sus ojos oscuros y su misterio, se había convertido en el epicentro de sus pensamientos, su tormenta personal que lo consumía lentamente. El eco lejano de las fuentes en el patio parecía acompañar el ritmo acelerado de su corazón, latiendo entre el lujo opresivo de la seda y el mármol, contrastando con el temple silencioso de la sirvienta. No obstante, la amenaza latente no le permitía entregarse a ese torbellino con libertad. La carta con la amenaza de sus enemigos y las dudas sobre el vínculo de la joven con un pasado oscuro pisaban cada paso que daba. Aquella noche fue interrumpida por el suave pero decidido golpeteo en la puerta. Rashad no necesitó girar la cabeza. Su voz cortante rompió el silencio. «Entra». Era ella. Con la ligereza de quien conoce el territorio ajeno, la sirvienta cruzó el umbral y se detuvo frente a él, sus pupilas un torbellino de emociones contenidas. Había en su mirada una mezcla de desafío y temor. Ese equilibrio frágil entre quien se ha hecho fuerte a pesar de un pasado que urge salir a la luz. «No podemos seguir ocultándonos», dijo ella, con la voz tan resonante que llenó el espacio. «Lo que se cierne sobre nosotros es mayor que esta simple alianza mudada por miradas furtivas». Rashad dio un paso hacia ella, la distancia entre ambos reduciéndose hasta casi tocarse. Aquel instante parecía suspendido en el tiempo, una cuerda tensada entre el poder y la fragilidad. «Habla, sin evasiones», ordenó, la urgencia temblando en sus palabras. «¿Quién realmente eres? ¿Qué es lo que tanto temes que yo sepa?» Ella inspiró profundamente, sus manos temblorosas apenas visibles bajo el tenue reflejo de las lámparas de cristal. Las lágrimas amenazaban su contención,
pero no se dio. Mi familia fue aniquilada por aquellos que ahora se ocultan en la sombra de tus aliados, confesó finalmente. He cargado con la culpa y el silencio, porque sé que no puedo confiar en nadie. Vine aquí buscando refugio, no a ti. Rashad sintió una punzada en el pecho. La dureza de su mundo chocaba contra la vulnerabilidad revelada en aquella confesión. Pero por primera vez entendió que detrás de la fortaleza había una historia que debía desenterrar. Un fuerte golpe irrumpió la quietud. Los guardias anunciaron la llegada de un nuevo mensajero, con urgencia visible en sus ojos. El palacio parecía contener el aliento. Rashad abrió el pergamino con dedos firmes. La tinta negra trazaba palabras de advertencia que calaron como un puñal. Hablaba de movimientos en las arenas del desierto, de un complot que buscaba aprovechar la conexión de la sirvienta con una facción olvidada, usando su pasado para derribar lo que Rashad había construido. Sin apartar la mano del pergamino, el jeque billonario alzó la vista y fijó una mirada de fuego en ella. No te permitiré que seas el peón que nadie protege. Si quieren usar tu historia para destruirme, entonces lucharemos juntos contra esa oscuridad. Ella lo miró, entre sorprendida y agradecida, reconociendo en aquella promesa el inicio de algo insólito, una alianza nacida en la tormenta y el peligro. Al amanecer, el palacio despertó atrapado en una atmósfera cargada. Las voces de los sirvientes se mezclaban con susurros destinados a no ser oído por el jeque. La mujer de brocados finos, siempre presente en los rincones estratégicos, sonrió con una crueldad fría. Sabía que Rashad estaba perdido, que su corazón comenzaba a ceder terreno a quien no debía. En la cocina, donde el aroma del café recién hecho y las especias se entrelazaban, la sirvienta sentía la mirada de sus compañeras. En aquel microcosmos del palacio, susurros y envidias crecían cada día más, aunque ella mantenía la cabeza erguida, enfrentando el peso de la sospecha con dignidad. Una voz conocida la alcanzó, suave y urgente. «Nos están vigilando más cerca de lo que crees», advirtió una amiga cercana. «Ten cuidado con aquellos que sonríen y cuchichean tras tu espalda». Ella asintió, una combinación de fuerza y miedo en el brillo de sus ojos. Era la verdad simple de quienes viven. Entre las sombras, tratando de sobrevivir a un juego más grande que ellas. Esa tarde, Rashad tomó una decisión inesperada. Reunió a sus más confiables guardias en un salón oculto, un refugio lejos de miradas indiscretas. «Debemos descubrir quién mueve los hilos detrás de esta conspiración», ordenó. «El enemigo no solo amenaza nuestro imperio, sino también la frágil esperanza que empieza a crecer en este palacio». Los hombres asintieron con firmeza, conscientes de que la batalla que se avecinaba no sería solo de poder, sino de corazones. Al caer la noche, mientras el viento del desierto rozaba las altas torres y el recinto se bañaba en penumbras, una figura oscura se acercó sigilosamente al muro exterior. Su aliento formaba nubes de vapor y en su mano apretaba un anillo con un emblema antiguo, testigo de traiciones y juramentos rotos. Sus ojos, brillantes y llenos de determinación, se clavaron en la ventana del jeque. «El juego apenas comienza», musitó con una sonrisa torcida. «Y esta vez nadie podrá escapar ileso». Dentro, Rashad y la sirvienta compartían un silencio cargado de promesas y temores. Sus destinos, entrelazados por secretos y peligros, avanzaban hacia una tormenta que solo el tiempo podría decidir si destruía o unía para siempre. La noche les recordaba, cruel y bella, que incluso en la fortaleza más dorada, la sombra del pasado es la más difícil de vencer. La luna bañaba el palacio de Saharam con una luz plateada, que parecía querer revelar los secretos más ocultos entre sus muros dorados.
En los aposentos del jeque billonario Rashad al-Khoury, el silencio pesaba con una densidad sorprendente, como si cada sombra conspirase para aumentar la tensión que él sentía en su pecho. Las manos firmes que normalmente dictaban órdenes con seguridad, ahora temblaban ligeramente, incapaces de sostener la copa de cristal sin que ella temblara también. Sus pensamientos eran un torbellino incontenible. La sirvienta, esa presencia sencilla pero poderosa, continuaba atravesando sus minutos, desafiando las rígidas estructuras de su vida. Rashad recordaba cada destello de sus ojos oscuros, aquella mezcla de miedo y coraje, de misterio y verdad que lo desconcertaba y fascinaba a partes iguales. Pero no era solo su enigma lo que le consumía, sino la amenaza que venía junto a ella, un peso oscuro que podía sepultar para siempre la solidez de su imperio. El eco lejano de un susurro interrumpió sus memorias abruptamente. En la sala del trono, la mujer de brocados finos tejía sus intrigas con una sonrisa afilada. Sus palabras eran cuchillos invisibles, lanzados con precisión para desestabilizar lo que aún quedaba de firmeza en el corazón de Rashad. «Tu debilidad por esa sirvienta será tu caída», murmuró a su confidente, mientras observaba la ventana entreabierta, que dejaba escapar la luz temblorosa de las antorchas. Pero Rashad no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Aquel mismo amanecer convocó a sus consejeros en la sala de mapas, donde la luz mortecina dibujaba figuras de guerra en las paredes. «Debemos proteger lo nuestro», ordenó con voz grave y decidida. «El enemigo no solo amenaza nuestro territorio, sino también la esperanza que empieza a crecer aquí». Más tarde, en el anonimato de una túnica sencilla, Rashad bajó a la cocina. El bullicio cotidiano no pudo ocultar el cambio palpable cuando la sirvienta alzó la vista y sus miradas se encontraron. Fue un instante chispeante, cargado de promesas latentes y temores profundos. «Hay algo que necesito que me digas», susurró él, sus palabras rozando el aire como un secreto compartido. «Nadie más puede saberlo». Ella guardó silencio por un largo segundo, como si estuviera evaluando el peligro y la confianza en equilibrio. Finalmente habló con una voz baja pero resuelta. «No puedo darte todo aún. Mi historia es una red de sombras que aún amenazan con consumirnos. Pero debes saber que mi lealtad no es un juego». Sus palabras calaron hondo en Rashad. Existía en ella una fortaleza que no había encontrado en nadie más, una luz brillante en medio de un pasado cargado de oscuridad. Una interrupción violenta llegó con el golpe seco de pasos apresurados. Un mensajero entregó un pergamino sellado, y el semblante de Rashad cambiaba con cada línea leída. Las arenas del desierto nuevamente se agitaban con enemigos que se ocultaban entre las dunas, orquestando un plan donde la sirvienta era pieza clave. Una amenaza que superaba cualquier intriga previa. El jeque levantó la mirada. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y protección. «Si intentan usar su pasado para destruirnos, pelearemos juntos contra esa oscuridad», pronunció con un peso que resonó en toda la habitación. Al caer la noche, el palacio se sumergía en una atmósfera tensa. Cada rincón parecía susurrar advertencias. La sirvienta, en su habitación modesta, contemplaba la luna, sintiendo la presión en su pecho. Su legado de traiciones y desgracias parecía seguirla implacable. Sin embargo, bajo esa presión, su voluntad brillaba con una fuerza ígnea. Justo cuando creía que la tormenta no podría volverse más violenta, una sombra emergió de la oscuridad del corredor. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en la ventana del jeque,
mientras una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. «El juego apenas comienza», susurró, una promesa de caos y ruina flotando en el aire. Y esta vez, nadie saldrá ileso. Dentro del palacio, Rashad y la sirvienta sostenían un silencio denso, cargado de un vínculo imposible de romper. Sin embargo, la sospecha y el peligro se aproximaban con pasos seguros. Los muros de Saram, con todo su esplendor, empezaban a sentirse demasiado pequeños para contener los secretos y las pasiones que habían despertado. En los confines del palacio, la mujer de brocados finos afinaba su plan con una precisión mortal. Sabía que la clave para derribar al jeque residía en la fragilidad que él empezaba a mostrar por aquella sirvienta, y nada se interpondría en su camino. Mientras la luna trazaba su camino por el cielo, Rashad comprendió que debía elegir entre proteger su imperio o arriesgarlo todo por aquello que le daba miedo: amar. Y, en el silencio roto solo por el latido tembloroso de sus corazones, la tormenta que había comenzado una mirada atrás rugió con una fuerza devastadora, anunciando que ninguna verdad quedaría oculta por mucho tiempo. La luz tenue del amanecer se colaba entre las cortinas de terciopelo, pintando sombras alargadas en el suelo pulido del palacio de Saram. En la profundidad de sus aposentos, Rashad al-Khuri permanecía sentado junto a la ventana, su mirada fija en el horizonte rojo que anunciaba el nuevo día, pero su mente atrapada en un mar de turbulencias. El peso de la carta, aún cerrada sobre la mesa, parecía proyectar un oscuro presagio que ensombrecía incluso la más refinada opulencia que lo rodeaba. Sus dedos, firmes y acostumbrados a ejercer control absoluto, temblaban imperceptiblemente. La imagen de la sirvienta, con su porte desafiante y sus ojos cargados de misterios invisibles, se aferraba a su conciencia con una fuerza que ni él mismo podía explicar. Por primera vez, el jeque billonario sentía que la seguridad de su mundo vacilaba ante un desconocido desconcierto, una emoción que rozaba la fragilidad bajo su coraza de acero. A lo lejos, el eco delicado de una fuente arrancaba un suspiro de soledad al palacio, mientras los destellos dorados de los candelabros eran apenas un recuerdo comparado con el fuego que ardía en su pecho. Su voz, apenas un susurro contenido, pronunció el nombre que hasta entonces temía nombrar en voz alta: Layla. En la cocina, Layla enfrentaba un mar de miradas que la juzgaban, que temían y a la vez admiraban, no por su posición, sino por lo que representaba ahora, la grieta inesperada en el imperio impenetrable del jeque. Sin embargo, su rostro mantenía una expresión de calma distante, una fortaleza labrada a fuerza de secretos guardados y dolor contenido. La voz de una compañera le advirtió apenas un murmullo cargado de advertencia: te observan más de cerca de lo que imaginas. Cuidado con los que sonríen para traicionar. Layla asintió, el peso de esas palabras añadiendo otro velo de sombra sobre su espíritu, pero sin lograr quebrar su resolución. Sabía que cada paso que daba podía desencadenar un juego mucho más peligroso. Pero renunciar no era una opción cuando su destino y el del jeque ya estaban entrelazados. Esa misma mañana, Rashad convocó a sus consejeros en la sala de mapas, aquella estancia donde el incienso se fundía con el aire denso, creando una atmósfera casi ritual. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y determinación, consciente de que no solo su imperio estaba en riesgo, sino la frágil esperanza que había comenzado a germinar en su corazón. Debemos descubrir quién mueve los hilos detrás de esta conspiración. Su orden retumbó como un eco en las paredes,
No permitiremos que un pasado oscuro destruya lo que hemos construido. Los hombres que lo rodeaban asintieron en silencio, sabiendo que la batalla que se avecinaba no sería solo física, sino también emocional y política. La amenaza no se limitaba a enemigos visibles en las arenas del desierto, sino a aquellos que escondían dagas bajo la sombra de alianzas rotas. Mientras tanto, Layla continuaba con sus labores en la cocina. Cada sonido amplificado por el silencio tenso que la envolvía. La presencia del jeque meses atrás habría sido inimaginable allí, pero hoy su llegada, disfrazado con ropajes sencillos, había marcado un antes y un después. Cuando sus miradas se cruzaban, un diálogo sin palabras se instauraba entre ellos, cargado de promesas y temores. Un día, cuando los rumores susurraban demasiado cerca, Rashad bajó de nuevo disfrazado para hablar con ella en privado. Sus palabras eran una mezcla de autoridad y vulnerabilidad que desarmaban cualquier defensa. Necesito saber todo, Layla. Sin secretos, sin medias verdades. Solo la verdad. Ella permaneció en silencio, su pecho agitado ocultando la tormenta que amenazaba con salir. Finalmente, con voz quebrada pero firme, respondió: No puedo revelarlo todo aún. Este pasado aún me persigue, pero debes saber que mi lealtad no es un juego. Si me traicionas, todo se vendrá abajo. El jeque cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo su mundo se dividía entre la confianza naciente hacia esa mujer y la sombra que pendía sobre ella. La promesa silenciosa que flotaba entre los dos era ahora un riesgo y una esperanza entrelazados. Aquella noche, mientras el desierto se vestía de estrellas, un enviado irrumpió con noticias que tensaron aún más los hilos del destino. La mujer que acechaba en la penumbra, esos labios pintados de veneno y planes, había enviado mensajes cifrados y sembrado rumores venenosos. El enemigo estaba más cerca de lo que pensaban, y usaba el pasado de Layla como una apuesta peligrosa para desestabilizar a Rashad. El jeque billonario sostuvo la carta con una firmeza que contrastaba con su vibrante interior. No permitiré que usen su pasado para derribar nuestro presente, dijo, el eco de su voz retumbando en la gran estancia. Si quieren guerra la tendrán, y pelearán a mi lado, o caerán contra mí. Mientras contemplaba la luna que bañaba de plata los jardines dorados, Rashad supo que la batalla no era solo por un reino, sino por el derecho a amarla sin que las sombras los ahogaran. Pero en el profundo silencio que seguía a aquella determinación, un susurro helado rompió la calma. Desde la esquina oculta del salón, la voz de la envenenada mujer de brocado se deslizó como una serpiente. Todo se mueve en torno a eso, jeque. ¿Estarás dispuesto a sacrificarlos todo por un pasado que quizás debas temer más que a tus enemigos? Rashad apretó los dientes, su mirada convirtiéndose en un relámpago en la penumbra. Entonces la puerta se abrió lentamente, y con pasos decididos, Layla entró una vez más, pero esta vez no como una sirvienta sumisa, sino como una mujer que a pesar de sus cadenas, estaba lista para romperlas. Sus ojos oscuros, desafiantes y cargados de secretos listos para explotar, se fijaron en su amo, no para suplicarle, sino para exigir la verdad que sólo él podía conceder. El silencio que siguió quedó suspendido en el aire, como el instante antes de la tormenta que prometía arrasar con todo. Y entonces, con una voz que osciló entre la advertencia y el desafío, Layla susurró: «Si este juego sigue, jeque,
prepárate, porque no solo nuestro futuro está en la balanza, sino el mismo destino de Saram, y nadie está listo para la verdad que está a punto de desatarse. La luna se desvanecía lentamente en un cielo teñido por los primeros rayos del amanecer, mientras el palacio de Saram despertaba bajo un manto pesado de presagios. En los aposentos donde el lujo parecía casi una prisión dorada, Rashad al-Khori permanecía sentado, la mirada fija en el horizonte que se abría tras los ventanales. Pero su mente navegaba en mares turbulentos. La carta, desgastada por sus propias manos, yacía sobre la mesa como un peso insoportable, recordándole que nada sería igual. El eco lejano de una fuente parecía marcar cada latido de su corazón. Un ritmo irregular, alterado por la incertidumbre y la tormenta que aquella mujer había encendido en su esencia. Layla. Pronunciar su nombre parecía romper un hechizo, liberando emociones contenidas que jamás quiso enfrentar. Cada pensamiento dedicado a ella desvelaba un gemido interno, un anhelo que desafiaba siglos de rigidez y control. La fortaleza con la que enfrentaba su mirada era un desafío que lo desarmaba, y la verdad oculta en sus silencios lo atrapaba en una red de misterio irresistible. Pero más allá de ese vínculo personal, había una amenaza envolviendo su relación que hacía cada avance una lucha contra sombras ancestrales. El suave golpeteo en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Sin voltear, susurró con voz entrecortada: «Entra». Ella cruzó el umbral con la seguridad de quien enfrenta su destino inevitable. La sencillez de su atuendo contrastaba con la electricidad que flotaba entre ellos, pero no había duda de que era ella quien tenía el poder en ese instante. Sus ojos, llenos de secretos y luchas, no apartaron la mirada ni un instante. «No podemos seguir escondiéndonos», dijo con una firmeza templada por la tristeza. «Lo que se avecina es mucho más grande que cualquier miedo o alianza clandestina que podamos formar». Rashad dio un paso al frente, reduciendo la distancia entre ambos, como si con ese gesto buscara anular las dudas que los separaban. «Dime la verdad, Layla, sin evasiones ni medias tintas. ¿Qué esconde realmente tu pasado? ¿Por qué hay tanto temor en tus ojos cuando te miro?» Ella tragó en seco, luchando contra un torrente de lágrimas que apenas logró contener. Su voz, al fin, emergió quebrada pero decidida. «Mi familia fue víctima de traiciones que aún presionan mi alma y mis pasos. Los mismos que juraron lealtad a tu reino fueron los que destruyeron mi vida. Vine aquí a ocultarme, no a enamorarme. Y cada vez que te veo, ese amor prohibido es un riesgo que carga con la posibilidad de borrar todo». En ese silencio abrasador que siguió, Rashad sintió que su corazón por primera vez se partía en dos. Entre el brillo del poder y la sombra de la vulnerabilidad, comprendió, con dolor, que no podía apartarla sin destruir algo en sí mismo. Un ruido abrupto rompió la tensión. Pasos rápidos y un agitado guardia irrumpió en la estancia. «Majestad, un mensajero acaba de llegar con noticias urgentes», informó con voz tensa. «Los antiguos enemigos se mueven nuevamente, y tu nombre junto al de Layla han sido mencionados en susurros en las caravanas del desierto». Rashad tomó el pergamino con manos firmes y desdobló el contenido. Los símbolos dibujados y las palabras veladas mostraban una amenaza inminente. El pasado de Layla, tan oscuro y peligroso, era ahora un arma que sus enemigos pretendían usar para destruirlo todo. Sus ojos se clavaron una vez más en los de ella, que emanaban miedo y resolución al mismo tiempo.
No permitiré que te conviertas en un peón sin protección, declaró con voz grave. Si quieren usar tu historia contra mí, responderemos juntos. Por mi imperio, por ti. Ella le devolvió una mirada que mezclaba gratitud y una silenciosa promesa de lucha, mientras su corazón vibraba con la esperanza y la desesperación en partes iguales. Al caer la noche, el palacio parecía expectante, como un gigante dormido que siente el peligro rozar sus muros. En el silencioso corredor, la figura de la mujer de brocados finos apareció una vez más, su sonrisa cargada de veneno y promesas destructivas. El jeque es débil por ella, murmuró con frialdad. Usaremos esa debilidad para quebrar su reino. En la cocina, Laila sentía sobre sus hombros el peso de miradas llenas de sospecha y una mezcla insana de envidia y temor. Sabía que cada paso suyo era vigilado, cada palabra interpretada, y que en ese juego no podía confiar en nadie. Una voz amiga le susurró con urgencia. Te observan más de cerca de lo que crees. Ten cuidado con quién sonríes. No todos tienen tu bien en mente. Ella asintió, apretando los puños. Su destino, entrelazado con el de Rashad, la llamaba a enfrentar aquello que tanto temía. Esa misma noche en la sala de mapas, Rashad convocó a sus más fieles guardias. El enemigo se oculta tras máscaras conocidas. Necesitamos descubrir quién mueve los hilos antes de que nos destruyan desde dentro. Mientras tanto, una figura oscura avanzaba bajo la luz de las estrellas. Su aliento formaba nubes de vapor y en su mano apretaba un anillo antiguo, símbolo de promesas rotas y juramentos de sangre. Sus ojos brillaban con una cruel determinación. El juego apenas comienza, susurró con una sonrisa feroz. Esta vez no habrá escapatoria, ni para el jeque, ni para su sirvienta. En el silencio pétreo de sus aposentos, Rashad y Leila compartían una mirada que hablaba de un amor naciente, peligroso, y una batalla que estaba lejos de finalizar. Afuera, las sombras se engrosaban, tejiendo la tormenta que amenazaba con arrasar sus vidas y todo lo que amaban. La primera luz del amanecer teñía con tonos dorados y rosados las torres centenarias del Palacio de Saram, anunciando el final de una noche cargada de secretos, temores y decisiones inevitables. En los aposentos principales, el jeque billonario Rashad al-Khouri permanecía de pie junto al ventanal, mirando el horizonte donde el sol naciente esparcía su calor con promesas de renacimiento. Por primera vez en mucho tiempo, esa luz parecía reflejar no solo la magnificencia del reino, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo para él y Laila. El peso de las amenazas que habían acechado a su imperio comenzaba a disiparse, no sin dejar cicatrices, pero lo que antes era un campo de batalla para su alma, ahora era un espacio abierto para la esperanza. Atrás quedaban las dudas, las sombras del pasado y los susurros venenosos de una corte envenenada por la codicia y la traición. Rashad había enfrentado cada desafío con la firme convicción de proteger no solo su reino, sino también a la mujer que había logrado quebrar su coraza de hierro con la resiliencia de su mirada. La puerta se abrió con suavidad y Laila entró al aposento. Sus pasos eran firmes y su rostro mostraba la misma mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que él conocía tan bien. Cuando sus miradas se cruzaron, un silencio profundo llenó la habitación. No necesitaban palabras para entender que habían superado la tormenta juntos. Rashad dio un paso hacia ella, cerrando la distancia que tanto tiempo los había separado. Con voz resonante pero acariciante dijo: «Nada será igual, Laila. Ni mi corazón ni este palacio volverán a ser los mismos, porque tú me enseñaste que incluso el hombre más poderoso
puede ser desarmado por el amor verdadero. Ella sonrió, una sonrisa que reflejaba tanto el alivio como la determinación de quien ha aprendido a luchar y a confiar. Y tú me mostraste que la verdad no es un peso que debe ocultarse, sino una luz que transforma, respondió, posando una mano temblorosa, pero firme sobre la suya. La atmósfera se tornó cálida, y por un instante la opulencia del palacio pareció fundirse con la sencillez de ese gesto. El rumor lejano de las fuentes convertía aquella escena en un susurro eterno, como si el tiempo hubiera detenido su veloz carrera para regalarles ese instante único. Juntos comenzaron a hablar de todo lo que había quedado en el aire: las sombras del trauma familiar de Layla, las alianzas traicioneras que acechaban a Rashad y lo que habían sacrificado por llegar hasta ese punto. Nada quedó sin ser expresado, ninguna herida sin ser reconocida. La honestidad se convirtió en el puente sólido que culminaba la travesía de dos almas destinadas a encontrarse. A la distancia, en los corredores del palacio, la mujer de brocados finos desapareció del escenario. Sus intrigas se desvanecieron como niebla al sol frente a la fuerza invencible del amor que había surgido en medio del desierto. El reino de Saram respiraba una tregua merecida, mientras la corte, testigo silencioso del cambio, comenzaba a aceptar la nueva era que nacía. Al caer la tarde, Rashad y Layla paseaban juntos por los jardines, aquellos que meses atrás solo habían sido escenario de soledad y decreto. Ahora, el aroma de los jazmines y la brisa tibia celebraban la unión que había vencido a los fantasmas. Rashad, con el ceño fruncido por años de lucha, ahora lucía sereno y pleno, mientras Layla irradiaba una luz que ningún lujo podía igualar. Con un gesto natural, Rashad tomó las manos de Layla y con la solemnidad de quien sabe que no hay marcha atrás, la invitó a construir su futuro juntos. Este palacio será nuestro hogar, y cada uno de sus muros celebrará la verdad que hoy proclamamos, declaró. No más secretos, no más silencios, solo nosotros, libres para amarnos. Ella asintió, y en su pecho latía una mezcla inconfundible de alegría y esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero también que ahora ninguna sombra podría derribar lo que habían forjado con tanta entrega. El sol, en su ocaso, brillaba como un faro sobre Saram, iluminando el principio del resto de sus vidas. En ese instante, entre la opulencia y la sencillez de aquel amor conquistado, el jeque billonario y la sirvienta encontraron la paz que habían anhelado. El futuro, aunque incierto, prometía una historia escrita con actos de valentía, perdón y la más profunda pasión. El palacio, con sus piedras milenarias y sus secretos guardados, se transformó en testigo eterno de un amor capaz de derribar muros, sanar heridas y gobernar no solo un imperio, sino también el corazón de un hombre que aprendió a amar y a soltar el pasado. Y mientras la noche caía silenciosa sobre Saram, las estrellas iluminaban su camino, anunciando que la verdadera victoria no era el poder conquistado, sino la entrega sincera de dos almas que al fin se encontraron para siempre.